Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañe en un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, hoy dedicado al área de audiología. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es la sordera en el área ocupacional, un tema súper importante, y para eso tengo conmigo aquí al doctor Gustavo Adolfo Rojas Castillo, quien es máster en audiología con experiencia en el área clínica, pediátrica, geriátrica, protésica y ocupacional. Docente también universitario con más de 20 años de experiencia. Don Gustavo, qué gusto que nos acompañe por acá. Buenas tardes, el gusto es mío. Entonces, así es un tema muy importante, todo lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es la audiología en el área laboral. Vamos a comenzar definiendo lo que es el sonido como tal, que es el que nos permite básicamente comunicarnos. El sonido es una onda sonora, ¿verdad?, el cual atraviesa lo que es el espacio a través de partículas. Es decir, el sonido en un ambiente donde no existe ningún tipo de partículas no existe como tal, ¿verdad? Además de saber de que como sonido, como tono puro, tampoco. Eso solo existe en los laboratorios. Por lo tanto, lo que vivimos rodeados los seres humanos es de ruido. Como ruido y como tal es como nos comunicamos, porque la onda sonora prácticamente es un ruido. No existe un solo tono alrededor de nuestro ambiente. Enfocado en eso, el hombre obviamente desarrolló herramientas para poder determinar exactamente cómo es que escuchamos y cómo es que el sonido, ¿verdad?, se desarrolla en nuestro ambiente. Para eso se desarrollaron las escalas. Estas escalas preponderación, hay A, hay C y Z. Ellas se toman para poder trabajar, ¿verdad?, y poder medir de alguna manera cómo anda el sonido. Básicamente ya lo percibimos a 65 decibeles aproximadamente. Es básicamente por decirlo así, la intensidad en que los seres humanos nos comunicamos. Obviamente ya como ruido, como tal, vamos a tener que hay ruidos pues que son de mucho beneficio para nosotros los seres humanos. Hay sonidos con los que nos vamos a sentir con bienestar escuchándolos, como la música, el canto de los pájaros, pero también vamos a tener exactamente ruidos que son nocivos para nuestros oídos. Y es cuando ya esos sonidos llegan o pasan el nivel de 85 decibeles. Para eso hay una tabla de ponderación. Esa tabla hay que respetarla porque son normativas que más adelante vamos a hablar un poquito más de ellas. Entonces, básicamente, esa es como la introducción de lo que es el sonido como tal, necesario para la parte social del hombre, para comunicarnos, pero que también hay que saber a la hora de trabajar es vivir en los medios ambientes, ¿verdad? Saber que puede ser nocivo y a la vez también puede ser beneficioso. Ahora que tenemos un poco más claro este tema del sonido y todos esos rangos de frecuencia y decibeles, don Gustavo, ¿cómo podemos definir esa sordera o pérdida auditiva en el contexto ocupacional y cuál es la diferencia de esto con otros tipos de hipoacusia? Sí, por supuesto. Vamos a ver, la audiología es muy versátil. Dentro de su gama de áreas que trabaja está la área ocupacional. Dentro del área ocupacional vamos a tener el ruido como protagonista, ¿verdad?, del daño en los oídos. Y la patología o el nombre que se especifica, el más usado tiende a ser PAIR, que es pérdida auditiva inducida por ruido. También se utiliza daño auditivo inducido por ruido, ¿verdad? Ese es un enfoque de patología que es específicamente del área laboral, pero también
aunque no sean ruidos, tenemos agentes químicos. Por ejemplo, empresas que trabajan con muchos químicos, componentes de cueros y ciertos tipos de sustancias que, si la persona no tiene la debida protección, se absorben a través de la piel y son altamente ototóxicos. La palabra ototóxico significa que se intoxica el oído. En este caso es un problema exógeno, porque es un agente externo el que está dañando nuestra audición. Entonces, no solo es el ruido como tal a nivel laboral el que contribuye a un problema auditivo. Lo tenemos en agentes, ¿verdad?, químicos, y también en la especificación del ruido que produce la maquinaria o del tipo de equipos que manejan dentro de lo que es el campo laboral. Desde ese punto de vista audiológico, don Gustavo, ¿cuáles son esos primeros signos o síntomas, ¿verdad?, que podrían alertar sobre una posible pérdida auditiva inducida precisamente por esos ruidos o otros agentes en la parte ocupacional? Muy bien, en la parte ocupacional, ok. El ruido como tal, vamos a decir que es un problema que va lentamente progresivo. Es decir, se necesitan muchos años de exposición. Se dice que hay un promedio entre los 12 y los 15 años, ¿verdad?, de exposición al ruido para que ya se den los primeros síntomas o empiece a aparecer la pérdida auditiva inducida por ese ruido, ¿verdad? Básicamente, por ejemplo, si una persona comenzó a laborar a sus 25 años, entre los 25 y 30, que es la edad promedio en que ya uno se convierte en un profesional, a los 40, 45 ya empezamos a tener problemas. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta? Cuando llegamos a casa y en nuestra familia nos hablan y nos dicen: mamá, le estoy hablando, papá, le estoy diciendo esto y usted no me entiende. ¿Por qué? Porque llegamos a casa totalmente con lo que es el turno de trabajo y llegamos con una fatiga auditiva. Importante mencionarla porque la fatiga auditiva es parte de lo que es la audición, y se supone que una vez que uno está expuesto a 6, 8 horas de trabajo, los oídos se fatigan, pero si descansan entre 3, 6, 8 horas de descanso, vuelve otra vez el oído a estar exactamente en el umbral, ¿verdad?, de inicio. Solo que si esto se va repitiendo como ciclo todos los días, todos los meses, inclusive ya los años, ya la recuperación viene a ser parcial y no total. Hasta que ya llega un momento en que la persona ya tiene problemas auditivos. El daño comienza, ¿verdad?, dentro de lo que es el rango frecuencial, en las frecuencias agudas, porque son las que están anatómicamente más expuestas dentro de la cóclea hacia la onda sonora. La onda sonora, cuando entra, independientemente de la intensidad que lo haga, con las primeras células que se va a encontrar son con las que pertenecen a las frecuencias agudas. Eso significa, ¿verdad?, que la persona va a tener problemas para escuchar cuando se le habla muy fino o hay mucho ruido, o le hablan de un lugar a otro, de una habitación a otra, ya va a tener problemitas para escuchar. Ahí es donde empiezan los primeros síntomas a decir: algo está pasando, ¿verdad? Es muy importante eso que nos está comentando, don Gustavo, porque a nivel profesional, ¿verdad?, ¿cuál es el papel que juega el audiólogo? Hablando precisamente en esos programas de salud ocupacional en las empresas. Es preponderante. El audiólogo como tal, ¿verdad?, es el profesional, y en eso felicitamos a este país, Costa Rica, porque Costa Rica es el único país de Centroamérica que tiene la producción tan grande de audiólogos que hay. Centroamérica no tiene toda esa, por decirlo así, esa dicha de contar con un profesional, con un talento que maneja totalmente este proceso de lo que es pérdida auditiva inducida por el ruido. Por eso es importantísimo este talento, ¿verdad?, profesional, que no solo lo vamos a ver a nivel de empresas, sino también a nivel de escuelas. Increíblemente, las escuelas, los colegios, son en este momento sitios donde el gran eco, llamado también reverberación, produce dentro de lo que es un aula un gran daño a todo lo que es el personal docente, inclusive de cierta manera pues también a los niños. Pero el docente es el que de alguna manera va a permanecer años tras años, ¿verdad?,
porque es su profesión, de eso viven, y en este momento, si es que no hay, son muy pocas las escuelas que tienen de alguna manera en su estructura que las paredes sean absorbentes de acústico. Eso viene en una ley que estamos próximo a presentar dentro del campo de la audiología, la ley de la contaminación ambiental, para que las escuelas del futuro sean construidas con paneles que tengan esponjas acústicas y minimizar el daño. Igual a nivel de escuelas como a nivel de empresa, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el papel del audiólogo, no perdamos, como dice, no perdiendo en sí la pregunta, es preponderante. Es el audiólogo el que va a formar programas que pueden ser preventivos, importantísimos, ¿verdad? Es mejor prevenir que curar un daño, y más que en este momento la sordera como tal, o llamada hipoacusia, en este momento no tiene cura, hay que prevenirla, y en ese sentido lo hacemos a través de utilizar ciertos tipos de equipos de protección al ruido, y también tomar muchas medidas. Hay como 5 medidas de controles dentro de lo que se le llaman programas, ¿verdad? En este caso, de manejo de ruido, o programas ocupacionales para poder manejar el ruido en el ambiente laboral. Eso es importantísimo. Esos programas básicamente comienzan con hacer un mapa de ruido del lugar, poniendo colores específicos para los más ruidosos. De paso, también al personal se le coloca un equipo específico llamado dosímetro. Ese dosímetro permanece en la persona durante está laborando para medir a cuántos decibeles está expuesto. Y luego vamos a hacer las sonometrías. Lo hacemos con el equipo, valga la redundancia, con el sonómetro. Vamos a ir midiendo en cada espacio cómo anda, en este caso, el nivel de ruido. Esto es proporcional a que a futuro, una vez que se entrega ya lo que es el programa para la atención del ruido, vamos a tener horas de exposición de acuerdo a la intensidad del ruido. A mayor nivel o a mayor intensidad de ruido, menor exposición. Eso el jefe en este caso, de lo que son los turnos, lo que van haciendo es que van rotando el personal para que no estén, por ejemplo, si en un lugar tienen que estar solo 4 horas, armando grupos, 4 horas están unos, 4 horas están otros, mientras laboran en otras áreas. ¿Por qué? Porque de esa manera pues minimizamos la exposición al ruido dentro de otros controles que hay. Por ejemplo, de ponerle cierto tipo de material que sea de alguna manera que amortigüe la vibración de ruido de la máquina. Y eso también es importante, ajustar bien los tornillos de cada una de las máquinas. En fin, son muchas las medidas que se toman y eso lo maneja el audiólogo, ¿verdad? Especificando y trabajando con el personal de ocupacional, ya sea de la empresa, ya sea de una escuela o de un lugar, ¿verdad? De un ambiente donde haya esos niveles de ruido que sean perjudiciales. Entonces vemos que de esa manera la realización importantísimo de un pequeño test para ver valorar la población para ver qué padecen. ¿Por qué? Porque el ruido a veces altera, a veces él es el inicio del origen de ciertas enfermedades y a veces él acelera las enfermedades o patologías. Porque recordemos que el ruido es una vibración. Entonces, importante destacar esto, donde mejor se desplaza el ruido es en la materia sólida. Entonces, ¿de qué está cubierto nuestro cerebro? Nuestro cráneo es sólido. Imagínense toda la vibración que tiene, ¿verdad? En nuestro cráneo al estar expuesto cerca de una maquinaria que vibra mucho. Esa vibración afecta a nuestro cerebro, afecta nuestra conducta. Esa persona llega a su hogar un poco alterada, irritable, y no es culpa de él, es culpa de la vibración a la que estuvo expuesta. Y así sucesivamente todo el resto de nuestro cuerpo. Porque recordemos que nosotros, para poder caminar, para poder bipedestar, estamos hechos de un armazón que es hueso y es sólido. Por lo tanto, todo nuestro hueso vibra. Entonces, esa es parte del proceso, ¿verdad? En la importancia de un audiólogo para poder llevar estos programas ocupacionales en el desarrollo del bienestar de lo que son, para mí, una de las piezas preponderantes en una empresa. Un dueño de una empresa, su talento debe ser como lo más cuidado, ya que es el que produce o es el que hace la producción de la empresa como tal, ¿verdad? Mucho de lo que le iba a preguntar ya me lo estaba contestando en esta pregunta, pero quizás, don Gustavo, a nivel de prevención,
¿Cuáles considera usted que puedan ser estrategias muy efectivas precisamente para reducir ese riesgo de sordera en entornos laborales? Sí, por supuesto. Hoy en día, gracias a la gran tecnología que ha desarrollado, ¿verdad? El ser humano, pues tenemos cantidades de, en este caso, instrumentos, protectores de ruido, hay muchísimos enfocado en eso. Y aquí lo importante es cuando la empresa es responsable y le da a todos sus empleados los protectores correspondientes. Aquí es importante destacar que tenemos dos puntos de vista. Desde el punto de vista del dueño de la empresa, dando todos los, en este caso, utensilios y protectores, ¿verdad?, para el ruido. Y ahora viene la otra parte. El empleado los usa. Porque eso es bastante, como dicen, yo con experiencia que he tenido en llegar a las empresas, siempre pido una charla para concientizar al empleador o al empleado en este caso, a usar los protectores, los cascos, las orejeras, ¿verdad? Todo lo que es el protector directamente colocado dentro del conducto. Todo eso es importantísimo manejarlo. El tipo de calzado, los calzados a nivel ocupacional traen unas suelas muy gruesas que eso hace que de alguna manera amortigüe la vibración que recibe de los motores y como tal. Entonces, en ese sentido, pues eso es básicamente cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Que son parte de las normativas que existen para regular, obviamente, en este caso, lo que es la parte laboral, ¿verdad? Y de alguna manera protegernos, ¿verdad?, de lo que es el ruido. Doctor, a nivel de buenas prácticas, ¿cómo se realiza una evaluación audiológica ya en el ámbito ocupacional y cada cuánto tiempo debería de hacerse esa prueba? Por supuesto, como parte del programa, ¿verdad?, de ocupacional, ¿verdad?, está la realización de hacerse una audiometría. Audiometrías hay de diferentes tipos. En este caso vamos a trabajar con un tamizaje auditivo laboral. El término tamizaje significa que vamos a trabajar con una población pues bastante grande. Hay empresas de menos de 100 empleados, pero hay empresas de hasta 500 y hasta de 5,000. Yo tengo dentro de mi cartera de clientes empresas que son enormes y hay que evaluar esa población. Para evaluarla ocupamos lo que es en este caso, audiometría o tamizaje auditivo laboral. ¿Qué significa esto? Esto significa que es una parte de la prueba clínica, porque aquí lo que ocupamos es detectar si la persona ya tiene daños a nivel de las frecuencias agudas. Por lo tanto, lo que hacemos es que dentro de un espacio físico específico para realizar la audiometría, en este caso el tamizaje auditivo, valoramos a un mismo nivel todas las frecuencias. Las personas que andan dentro del rango normal, ¿verdad?, entonces van a pasar la prueba. Pero las personas que fallen una vez al pasarle una frecuencia y la falló, no la escuchó, por lo tanto no levantó la mano, esa persona ya tiene que ponerse aparte para luego hacer una revisión que por qué no lo logró, ¿verdad? Entonces es importante, para esto hay estrategias. Lo ideal es comenzar a trabajar siempre los lunes porque tenemos sábado y domingo que estas personas se recuerden lo de la fatiga auditiva para que el oído esté lo más descansado posible. Entonces sí hay sus estrategias de hacerlo como solo los lunes, depende de la cantidad, para que tengan esas horas, ¿verdad?, de descanso, porque si lo hacemos un viernes, imagínense, ha llevado toda la semana. Y obviamente pues el oído de alguna manera, a pesar de que ha tenido ciertas horas de descanso, pues lo ideal es hacerlo así, 2 o 3 días de descanso para cada población. De esa manera pues no interferimos en la producción, en este caso de la población laboral, porque eso es importante. Tenemos que aprender dentro del programa los audiólogos a hacer estrategias para que la empresa no pierda parte de su producción mientras realizamos en este caso el tamizaje. Pues como le digo, hay diferencia entre una audiometría al de tamizaje laboral, que es para muchas poblaciones, y luego tenemos la audiometría clínica, que es específicamente, ¿verdad?, que ya lleva muchos, varios
partes específicas, pero ya eso se hace dentro de un consultorio clínico, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se realizan estas pruebas, estos tamizajes, y precisamente ya se encuentra que hay un daño auditivo? ¿Cuál es el seguimiento que en este caso el profesional en audiología tiene que dar a este tipo de pacientes y el tipo de seguimiento, ¿verdad? O de abordaje que se da? Por supuesto, toda esta población, ¿verdad? Ya queda definida, ya empezamos a darnos cuenta quiénes sí pasaron la prueba y quiénes no. Los que no pasaron la prueba, lo ideal es repetirle las pruebitas cada 6 meses, ya no cada año, que es el valor básico que tiene una audiometría. ¿Por qué cada 6 meses? Porque vamos a ver, en este caso vamos a tener que estar un poquito más estrictos en que si el proceso de cada organismo, recordemos que como humanos somos muy iguales, pero a la hora de tratamientos, de manejar cierto tipo de estrategias, somos diferentes. No reaccionamos iguales, ¿verdad?, a las mismas condiciones. Y por lo tanto puede que uno, de alguna manera, a la hora de exponerse a ruido, en este caso su daño sea rápidamente progresivo, en otro sea muy lento. Por eso lo mejor es cerrar un poquito la brecha y no esperar un año, sino 6 meses. Y ir valorando ahí cómo va, en ese caso, su proceso. Si otra estrategia que se toma es inmediatamente, de ser posible, pasarlo a otro departamento donde sea menos expuesto al ruido. O, como le dije anteriormente, ponerlo a trabajar menos horas, hacerlas por tracto. Y así sucesivamente, todas esas son las medidas que se pueden tomar con la población que ya de alguna manera tiene el problema, para minimizar, en este caso, el daño y tratar de que alargar lo más posible, ¿verdad?, su proceso. Al inicio, cuando nos hacía toda la explicación, ¿verdad?, del tema del sonido, para que pudiéramos entender más ampliamente el tema, nos comentaba un poquito sobre esto, pero quisiera profundizar un poquito más desde su experiencia. ¿Cuáles son esos sectores laborales más vulnerables a desarrollar sordera ocupacional? Sobre todo, hablemoslo aquí de Costa Rica. No, claro, lo que hemos dicho, cuando las empresas trabajan o laboran, ¿verdad?, con maquinaria que sobrepasa los 85, 95 y hasta 100 decibeles, ¿verdad?, en este caso, de producción de ruido en sus partes, en su maquinaria que utilizan para las diferentes actividades que hay de empresas. Entonces, no olvidar, como lo dijimos al comienzo, trabajar también con agentes químicos, porque aunque no haya ruido, el agente químico, si no se maneja de una manera correcta a la hora de exponerse, ¿verdad?, también el daño es importante. Por eso, dentro de las normativas de lo que llamamos ISO, está el hecho de que toda empresa debe realizarse este programa al menos mínimo una vez al año. ¿Verdad? Una vez al año tiene que entregarse un reporte de cómo está la población en general. Ya se sabe que el audiólogo dentro del programa pues va a manejar las poblaciones que ya tienen daño, y a eso es otro tipo de estrategia. Pero básicamente lo que ocupamos es determinar, ¿verdad?, con el mapa de ruido que se habló al comienzo dentro del programa, pues cuáles son las áreas que tienen de alguna manera más daño, y de alguna manera también se aconseja sustituir ese equipo. Siempre estamos, la tecnología no para, la ciencia no para, siempre estamos avanzando y avanzando y avanzando. Inclusive hablemos de la pieza de mano que utilizan los odontólogos, que tiene un sonido agudo increíblemente y hace mucho daño. Todas esas tecnologías he entendido que han ido mejorando para ver cómo regulan la producción de ese ruido, pues y ir haciendo menos daño, ¿verdad? En este caso. Así es que dentro de estos procesos es importante tomar todas estas medidas, además de lo que son los protectores, ¿verdad?, como medida básica, pero también tenemos los controles sobre la maquinaria y los controles sobre en sí lo que es la empresa como tal, ¿verdad?, en los tiempos.
Hablando precisamente, ¿verdad?, ya de lo que es la acción en la práctica diaria y con toda la experiencia que usted tiene, doctor, ¿qué tan consciente considera que es la población trabajadora y también los empleadores, ¿verdad?, para ser como más conscientes de cuidar esta salud auditiva, ¿verdad?, en ese entorno laboral? ¿Son conscientes las dos partes? Ok, vamos a hablar de mi experiencia. Yo quisiera decir que sí, pero realmente sí hay que trabajar bastante con la población laboral para responsabilizarlos en primer lugar, del uso de los equipos que les están dando. Y ahora, ojo, que los equipos que les están dando cumplan con los estándares de calidad, porque no sé si han visto a veces en ciertos lugares donde venden todos estos tipos de equipos, pequeños taponcillos que parecen caramelitos o confites, ¿verdad?, que son de muchos colores y muy llamativos, pero que a la hora de tomarlo y ver la medida que realmente hace efecto para proteger el oído, lo hace muy bajito, de apenas 7, 8 decibeles. Y eso es como no tener absolutamente nada. Entonces, vamos a concientizarnos desde el punto de vista, primero, la persona como tal que use los equipos de protección. Segundo, que el empleador, cuando vaya a darles estos equipos, los equipos realmente cumplan con los estándares de calidad a nivel internacional, nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, sí ha avanzado muchísimo esto. La audiología en Costa Rica ha avanzado enormemente, los pasos que ha dado son muy grandes y eso pues es muy beneficioso porque ya sabemos que no es fácil terminar, ¿verdad?, a nuestra edad para ya pensionarse y ir a casa con una sordera, como que no es grato. Entonces, si sabemos que manejando los equipos y el empleador cuidando, ¿verdad?, a toda su población, que humanos somos. Y hoy en día como humanos tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros. La parte laboral es la que produce y hace que una empresa sea grande. Entonces, ¿qué nos cuesta brindarle lo mejor a esos seres humanos que nos ayudan a salir adelante en ese sentido? Entonces, ahí como dicen, necesitamos, ¿verdad?, que felicitar a los que ya tienen o van por ese buen camino. Y necesitamos, ¿verdad?, que los otros, pues, de alguna manera se preocupen por manejar estos programas ocupacionales, ¿verdad? Haya ruido o no haya ruido a nivel escolar, ya es una gran alegría saber que todas las escuelas les piden a los chiquillos, ¿verdad?, cuando entran, que ya tienen que llevar la audiometría para estar conscientes de que el niño va a escuchar todo lo que tiene que llegar a aprender, ¿verdad? Y dentro del proceso, hacer cada año la audiometría, porque dentro de el aula pueden pasar cosas, ¿verdad? Entonces, no es justo que tengamos niños con sordera cuando ya hay programas preventivos y tenemos todas las herramientas necesarias para que ese niño tenga todo y pueda escuchar muy bien y salir adelante como profesional del futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupamos? Una Costa Rica con profesionales totalmente al 100% de sus capacidades. Qué bueno que Costa Rica entonces ha tomado pues cartas en el asunto, ¿verdad? Y ha trabajado en pro de la salud. Doctor, ¿algún mensaje final o alguna recomendación quizás dirigida a los profesionales también que están a cargo de esa parte de salud ocupacional o algo que se nos haya quedado por ahí también para ese grupo de personas trabajadoras, ¿verdad? Para que entiendan la importancia de la prevención. Sí, no, básicamente tocar la conciencia, ¿verdad? De que todos somos humanos y como humanos debemos de trabajar en equipo. Creo que la mejor herramienta que tiene una empresa es toda su población trabajando en equipo para que la producción sea maravillosa y todos tengamos buen trabajo, buena remuneración, pero lo más importante, porque sin salud no podemos hacer nada. Entonces, preocupémonos por la salud ocupacional de verdad de todos lo que son empleados acá en Costa Rica y felicitar a Costa Rica por ser líder, ¿verdad? Líder en este campo, que si tenemos las herramientas, ¿por qué no usarlas de la mejor manera? Entonces, muy agradecido de llevar este mensaje y estamos siempre, ¿verdad?, a la orden. Muchísimas gracias, don Gustavo, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes también, comparta esta información para que sea útil para otras personas. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, también a través de Instagram, Facebook, el canal de YouTube y por supuesto que nos puede escuchar a través de Spotify. Hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre Terapeutas.